Vamos a agregar un documento PDF. Y vamos a trabajar con este primer ejercicio. Lo que tenemos es el esquemático. Ahorita eso lo vamos a ignorar parcialmente porque no vamos a hacer el esquemático. Aquí está. Pero sí vamos a revisar la ecuación de salida. Si observan, tenemos un B sub 0. B sub 0 igual a menos BI que multiplica a RF entre R1. ¿Sí? Si observamos, pues R1 aquí está y RF aquí está. Bien, entonces hay que considerar ahora lo que nos está planteando. Dice que como BI es igual a 50 milivolts. Dice que está funcionando a una frecuencia de 1 kHz. Realmente esto no nos importa ahorita, porque no vamos a trabajar como filtro, simplemente es para visualizar la señal. Y dice que se busca una salida de 4 volts pico pico, es decir, 4 volts pico pico. Y nos dice que BS va a ser de más o menos 12 volts. Observen que BS es la alimentación, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte positiva y la parte negativa. Bueno, entonces con esto simplemente hay que definir cuáles van a ser los valores de RF y de R1. Bueno, aquí lo que hay que mencionar es que esta resistencia de aquí, R1, no debe ser tan pequeña. Por lo tanto, R1 debe de ser mayor a 1 kilo ohm. Esto es como sugerencia. Evidentemente, si está ligeramente por debajo, puede funcionar. Pero se sugiere que lo mínimo sea 1 kilo ohm. ¿Para qué es esto? Para que no baje la impedancia de entrada. Recuerden que aquí tenemos una alta impedancia. Y cualquier cosa que le pongamos a la entrada, pues va a hacer que disminuya su impedancia. Entonces, este de aquí no tiene que ser tan pequeño porque si no, bajaría demasiado la impedancia de entrada de nuestro dispositivo. Bien, entonces vamos atendiendo esta regla y vamos considerando un R1 como de 1 kilo ohm. Bien, ahora hay que despejar esto de tal manera que pues hay que calcular RF, ¿no? Entonces, esto sería pasar, tenemos B sub 0, pasamos, aquí tenemos el PI, porque lo estamos pasando hacia este lado, y como queremos despejar RF, pues por lo tanto ahora está multiplicando R1. Esto es igual a RF. Bien, entonces, pues simplemente hay que hacer la operación, ¿no? Tenemos RF, que es igual a menos 4 volts entre 0.05 volts. Es decir, los 50 milivolts de acá, ¿no? Y todo esto se va a multiplicar por 1 kilo ohm.
Bueno, entonces como resultado 79.568 ohms. Bueno, realmente nos da negativo, pero sabemos que las resistencias negativas no existen. Ahora, aquí el sentido del negativo, el sentido que nos da el negativo es que el resultado va a ser negativo. Es decir, si observan, aquí tenemos, si hacemos un análisis dimensional, aquí tenemos volts y aquí tenemos ohms entre ohms. Por lo tanto, esto se cancela. Quiere decir que la salida va a ser un voltaje negativo. Básicamente lo que nos está diciendo es que se va a invertir la señal. ¿Sí? No importa lo que tengamos a la entrada, como resultado a la salida se va a invertir la señal. Bueno, entonces esto es RF 80 kilo ohms. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esto pasamos a Cooks para hacer la simulación. Entonces, para la simulación, lo mismo de siempre. Vamos a armar primero el esquemático. Necesitamos dos resistencias. De una vez les vamos asignando sus respectivos nombres para no confundir. Aquí sería RF y dijimos que aquí era de 80 kilo ohms. La otra es R1, así la dejamos, pero el valor es de 1 kilo ohm. Necesitamos el amplificador operacional. Este lo pueden ver aquí en componentes no lineales. Aquí está un amplificador operacional. Sin embargo, yo les sugiero que utilicen el que viene en las bibliotecas. Aquí en bibliotecas tenemos los op-amps, aquí está. Y el que viene un poco más apegado a lo real es este, el 741 de Texas Instruments. Ese TI que está entre paréntesis se refiere a Texas Instruments. Entonces yo les sugiero utilizar este. Bueno, si observan, aquí tenemos la entrada inversora, la entrada no inversora, la alimentación positiva y la alimentación negativa, ¿no? Entonces vamos comenzando a armarlo con la alimentación. Aquí tenemos la alimentación positiva, aquí la negativa. Para que no se encimen, voy a quitarle a la fuente todo lo que se pueda para que no estorbe. Y sabemos que aquí es de 12 volts. Igual a este. Le quitamos todo para que no estorbe nada. Y aquí vamos a poner menos 12 volts. Bien, ahora pues a seguir armando. En este caso necesitamos una tierra aquí. La voy a poner así. Y ahora la parte de las resistencias. Recuerden que presionando clic derecho, mover texto, pueden mover los textos que acompañan a cada componente, ¿no? Aquí creo que es más práctico ponerlo en la parte superior. Bien, ahí está. Y lo que haría falta ahora es la señal. Recuerden que esto no tiene sentido sin una señal. Entonces nos vamos a fuentes. Aquí ponemos una fuente de tensión de AC.
copiamos, pegamos esta. Y bueno, si recuerdan, este era de 50 milivolts. Y dijimos que íbamos a operarlo a 1 kHz. Bueno, ya hicimos la primera parte, es decir, armar el circuito. Siguiente, hace falta agregar los medidores. En este caso nos interesa ver el voltaje de entrada. Aquí está nuestra VI. Y evidentemente nuestro voltaje de salida. Les observo. Bien. Ya tenemos puestos los medidores. Y por último, pues como saben, hace falta las simulaciones. Entonces aquí es donde lo único que deben de tener cuidado. Y más que cuidado, pues simplemente entender que estamos trabajando con voltajes de DC. Aquí están. Pero también estamos utilizando una fuente no continua. Una fuente que está variando en el tiempo. Para este caso, pues necesitamos un transitorio también, ¿no? Para ver esa señal. Y la simulación transitoria, pues como es de 1 kilohertz, quiere decir que su periodo de tiempo es de 1 milisegundo. Entonces aquí le podemos poner unos 3 milisegundos. Y bueno, ya saben que esto es el muestreo. Entre más muestreos, mejor se va a ver la gráfica. Bien, entonces aquí pues ya está todo. Hay que guardar. Aquí le ponemos OPAMP, amplificador inversor. Listo, simulamos. Acuérdense que si ocurre eso, ventanita se cierra y nos manda otra pestaña, pues quiere decir que todo está bien. Entonces nos vamos acá y simplemente observamos qué ocurrió con la señal de entrada VI en función del tiempo, VT, y veo VT. Y ahí están, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a apreciar, entonces yo creo que va a ser recomendable poner dos gráficas. Quitamos el voltaje de salida de aquí. Lo copiamos, lo pegamos para que queden igual. Y aquí nada más agregamos V sub 0. Y bueno, aquí si observamos las escalas, aquí tenemos como un voltaje máximo nuestro 50 milivolts hasta menos 50 milivolts, ¿no? Bueno, aquí es nada más cuestión de interpretación de un error que cometí. Se pedía un 50 volts pico a pico, yo puse 100 milivolts, ¿no? Pico a pico. Pero bueno, el cálculo es igual, nada más es cambiar los valores. Y si observamos aquí ya tenemos como resultado, de hecho voy a poner aquí las etiquetas. Aquí tenemos nuestro 50 milivolts. Y en el mismo instante de tiempo, a la salida, tenemos aproximadamente los 4 volts, ¿no? Y lo que les mencionaba, según la función de transferencia, la salida tiene que ser negativa. Entonces, si observan, aquí se ve la inversión. Aquí tenemos una cresta, aquí tenemos un valle. Pero este valle es de 4 volts y este es de 50 milivolts. Bueno, entonces, este es el ejemplo nada más para que sigan trabajando y suban la tarea según lo que se requiere.